Lamento no estar esta noche en el foro sobre movilidad que se organiza por parte de algunas personas interesadas y agradeciendo la invitación que para participar en él me hiciera Carlos Carrillo. El interés es que yo diera algunas notas sobre el tema financiero del modelo que va a regir a Transmilenio por la séptima. Al respecto quisiera hacer las siguientes observaciones. Primero, los estudios más importantes en materia de inversión en obra pública, en una vía, que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Kansas, han señalado que son necesarios estudios de beneficio-costo y estudios de impacto económico. Y cuando se habla de beneficio-costo, se habla, por supuesto, de lo que pueda recibir económicamente la zona donde se vaya a realizar el proyecto, o de los beneficios que van a recibir los usuarios, en términos de menores costos de operación de los vehículos o en términos de la velocidad que se gana o de la reducción de emisiones o también de los accidentes que se evitan. Pero cuando se habla de costos, también necesariamente hay que hablar de los costos de construcción del proyecto, asimismo de los costos que los usuarios tienen durante el periodo de construcción y también de los impactos que haya en actividades económicas que se estuvieran realizando alrededor de la vía. Sin esos estudios, dice la Universidad de Kansas, cualquier proyecto vial que se desarrolle sería un falso positivo. Sí, así como lo oyen, un falso positivo. No estoy hablando de un hecho penal, estoy hablando de una categorización que la Universidad de Kansas le hace a ese tipo de proyectos cuando carecen de los estudios que estoy señalando. Si la relación en valor presente de los beneficios dividido por los costos es mayor que 1, pues se puede decir que es en una relación positiva y que puede adelantarse desde ese punto de vista el proyecto. También requiere la Universidad de Kansas, cuando se habla de este tipo de vías, que haya estudios de impacto económico. Ya se refiere fundamentalmente, por ejemplo, a las actividades económicas que genera, los empleos que puede causar, igualmente las actividades económicas residuales que podrían derivarse del fruto de este proyecto. Y de la misma manera, las que, como se señaló anteriormente, pueden estarse viendo afectadas. También deben incluirse, por ejemplo, las emisiones que dejan de causarse, bien sea por acidificación, por cambio climático, por efectos de calentamiento, o también la energía que se consume, calificada en muchas ocasiones con megajoules por kilómetro. De tal forma que todo esto hay que mirarlo para poder tener un impacto, calibrar o conocer verdaderamente el impacto de este proyecto. Si no se tiene estos estudios, es un falso positivo. Y como sabemos que el Consejo de Bogotá, en su Comisión de Hacienda, aprobó el endeudamiento de 2.4 billones sin tener estos estudios de manera detallada y precisa, como lo exigen las normas internacionales, digamos que en primer lugar, en ese sentido, la Transmilenio por la séptima, ese proyecto es un falso positivo. En segundo término, hay que mirar, incluso desde los mismos principios de los que han sido promotores de estos sistemas de buses rápidos, llamados BRT, que han señalado que el objeto social es el de hacer accesible el transporte público a los sectores sociales de menores ingresos. Pues bien, cuando uno mira el proyecto de Transmilenio por la séptima, encuentra que las localidades de Usaquén y Chapinero, que son las que va a atravesar el proyecto, son de las que menos presencia tienen de este tipo de extractos en la ciudad de Bogotá. Una cuenta gruesa diría que de 6 millones de personas de estratos 2 y 3 que hay en Bogotá, apenas 600.000 viven en esta zona. Es decir, que de alguna manera solamente un porcentaje muy breve va a recibir estos beneficios. Y esto no se puede mirar solamente desde este punto de vista. Por ejemplo, son localidades que vienen creciendo en población por debajo del promedio del crecimiento de las localidades en Bogotá. Es decir, que aquí no hay una demanda asegurada, más tratándose de una zona que tiene el 10% de los hogares
y apenas un porcentaje igual en viviendas. Uno cuando se compara, por ejemplo, con otras alternativas de mayor impacto social, por ejemplo, hacer las troncales que tienen que ver con el occidente de la ciudad, que tocan localidades como Kennedy, como Bosa, encuentra que el resultado social es mucho más amplio. Cualquiera de las troncales Boyacá, la Cali y la 68, que tocan la localidad de Kennedy, donde viven 2 millones, el 30% de las personas de estrato 2 y 3 de la ciudad, pues encontraría que como alternativa social, que supuestamente son los beneficios más importantes que le genera a una ciudad este sistema de buses Transmilenio conocido en Bogotá o buses rápidos a nivel mundial, pues es obvio que estamos escogiendo desde el punto de vista del costo de oportunidad social el más costoso en detrimento del que podría ser mucho más provechoso bajo esta óptica. Es decir, que además de que el proyecto, como lo vimos en la primera parte, es un falso positivo por la falta de estudios, es un proyecto que va a transportar fundamentalmente sectores de altos ingresos, que no es el objetivo de este tipo de transporte. Y finalmente una cosa, esta Transmilenio por la séptima se ha planteado como inicialmente algo para desahogar, una solución para desahogar el colapso en la Caracas. El Transmilenio por la Caracas está llegando ya casi a los 60.000 pasajeros hora sentido, cuando su máxima capacidad es de 45.000. Es decir, está excedido en 15.000. Y igual pasa con la NQS, que está llegando al tope. Pues bien, si uno mira que este Transmilenio por la séptima va a tener entre 20 y 25.000 pasajeros hora sentido, pues prácticamente no resuelve el problema del colapso de la Caracas, y mucho menos si mira en perspectiva el crecimiento de la demanda de pasajeros hacia el año 2021 en Transmilenio, que se proyecta en cerca de 3.200.000 pasajeros. Es decir, ni siquiera va a resolver el colapso actual, ni mucho menos va a absorber el crecimiento vegetativo. Esto solo lo resolvía el metro subterráneo. Pero digamos que se nos ha dicho que no ese es el propósito, que el propósito es construir una solución de tráfico para cuando se comience a desarrollar el proyecto del metro esbelto y elevado por la Caracas. Y entonces el tráfico y los Transmilenios se desviarían por la séptima allí. Entonces resulta que esta, así concebido, es un sobrecosto adicional al metro elevado, tanto que el COMPES pertinente a la primera línea del metro de enero del año 2017, 3883, ese COMPES no contempla como línea alimentadora de esa línea de metro Transmilenio por la séptima. Y lo más grave de todo es que al no contemplarla, la nación no colabora con un solo peso para construir Transmilenio por la séptima. Y en ese sentido, cuando uno hace las cuentas en las finanzas no globales de los proyectos, sino en las finanzas que tienen que ver atinentes al distrito, se concluye que desde el punto de vista de las finanzas del distrito, óigase bien, resulta más costoso metro esbelto y elevado, sumándole el sobrecosto del Transmilenio por la séptima, que lo que costaría para el distrito financiar todo el 30% del metro subterráneo, según los mismos datos de los informes de Sistra. En resumen, y mañana en la Universidad Nacional, con todo detalle, con números, con datos, con fechas, con documentos, etcétera, voy a demostrar esta verdad. Como está concebido hoy, como está presentado hoy Transmilenio por la séptima, es un falso positivo para transportar sectores sociales de ingresos altos, y es más nocivo, más dañino, tiene más costos para las finanzas del distrito que el metro subterráneo, una vez este Transmilenio a la séptima se imputa como un sobrecosto del llamado metro esbelto y elevado de Enrique Peñalosa. Muchas gracias por escuchar.